Buenos días, que el Señor les bendiga en este día miércoles. Hoy tenemos 23 de diciembre. El tiempo se ha ido muy rápido, este año se ha terminado muy rápido, pero damos gracias al Señor porque Él nos permite poder estudiar su palabra y poder presentarnos delante de Él para ser cada día mejores, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, esa es nuestra meta, que el Señor pueda glorificarse en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas y que nosotros podamos reflejarlo a Él. Quisiera que por favor oremos, como siempre lo hacemos, que vengamos delante del Señor en palabras de oración para que pueda ser Él quien nos bendiga, quien nos ministre por medio de su palabra. Por favor, acompáñenme a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos permites una vez más, como todos los miércoles, de poder presentarnos delante de tu presencia, mi Señor. Queremos reconocer que solamente de ti dependemos. Queremos reconocer, Señor, que en tus manos está nuestra vida. Dios mío, que todo lo que somos y lo que vamos a hacer podamos obtenerlo, Señor, solamente de ti. Queremos alegrar tu corazón, queremos honrarte a ti, Señor. Queremos estar cerca de ti para poder, Dios mío, aprender cada día más de tu palabra y de tu corazón. Danos un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, Señor, para poder entender tu palabra. Que nosotros podamos entenderla, pero no solo entenderla, sino caminar en esta palabra que tú nos hablas, Señor. Somos tus hijos. Te amamos, Señor, y deseamos heredar todas las promesas que tú tienes para nosotros. Prepáranos y equípanos, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias en esta hora. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar conectados. Mabelita, qué bueno verla por ahí. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. A todos los que están conectados, ¿verdad? Por el tiempo no puedo saludar a cada uno, pero gracias al Señor porque ustedes pueden conectarse y recibir la palabra de este día. Estábamos estudiando desde hace ya varios meses, exactamente desde el mes de octubre, comenzamos a estudiar lo que es el Evangelio de Juan. Son 21 capítulos donde hay cosas sorprendentes que el Señor nos ha dejado escritas en su palabra para que nosotros podamos aprender de ellas. Estábamos hablando la semana pasada, el capítulo 15, 14, 13, 14, 15 estudiamos la semana pasada y estábamos hablando que los eventos que el Señor Jesús habló y registró exactamente en el capítulo 13 y 14 del Evangelio de Juan, esos eventos tomaron lugar cuando Jesús estaba en el aposento alto juntamente con sus discípulos, con sus amados amigos, ¿verdad? Jesús estaba ahí hablando con ellos y todo esa plática se dio en derredor de ese momento en el aposento alto, capítulo 13 y 14. En el capítulo 15 hasta el capítulo 17, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, ahí Jesús baja del aposento alto y va caminando, hablando con sus discípulos, caminando rumbo al huerto del Getsemaní, donde fue apresado, donde lo llevaron como un rehén, lo llevaron ante las personas que debían de juzgarlo. Así es que eso vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 16. El capítulo 16 del Evangelio de Juan. Aquí vamos a ver básicamente cómo Jesús habla siempre camino a Getsemaní. Jesús habla con sus discípulos y ahí les está hablando. Ahí van 11 discípulos nada más. Judas se había salido ya del grupo en el aposento alto y había ido a hacer lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Que era traicionar y entregar al Señor Jesús. Pero en el capítulo 16 el Señor Jesús continúa hablándoles a sus 11 discípulos y les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en el interior de cada uno de nosotros. Recordemos que para este momento la labor, la obra que el Espíritu Santo hacía en la vida de las personas era completamente diferente a lo que el Espíritu Santo hace hoy. Cuando Jesús estaba con ellos todavía estaban viviendo bajo la ley. Fue cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, cuando Jesús sube al Padre, que les había advertido ya a sus discípulos que se quedaran en el aposento alto esperando la visitación del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo bautiza, llena todo aquel lugar y a las personas que estaban reunidas en el aposento alto, que eran aproximadamente 120 personas, ahí el Espíritu Santo bajó. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y con nosotros desde ahí en adelante, como lo vimos la semana pasada, que Jesús se los había dicho en Juan 14 y el versículo 7, que cuando venga el Espíritu de verdad, estará morando con vosotros y estará dentro, en vosotros. Fue hasta que el Espíritu Santo vino que pasamos de una dispensación a otra. Jesús muere, resucita, va al cielo y se cierra la dispensación de la ley y se abre la dispensación o el tiempo en el que Dios nos ha permitido vivir nosotros ahora, que es la dispensación de la gracia. Así es que el Señor Jesús les habla de todo esto a los discípulos y dice versículo 1 al 4. Estoy en Juan 16, versículo del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Aquí el Señor Jesús va a hablar otro tema importante. Acordémonos, son las últimas horas que Jesús está con sus discípulos. Al principio dijimos que 3 cosas importantes habló Jesús a sus discípulos en el aposento alto. Jesús les habló acerca del amor. Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Después Jesús les habla acerca del gozo. Jesús les dice a sus discípulos, quiero que tengan gozo. El gozo no como el mundo la da, sino como el Padre lo da. Y en tercer lugar, el Señor Jesús les habló acerca de la paz. Y les dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así es que 3 temas había hablado el Señor Jesús de suma importancia con sus discípulos. Pero ahora en este capítulo 16, Jesús abre un nuevo tema, un tema no menos importante que los otros 3 temas. Jesús les dice ahora a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El tema que el Señor Jesús estaba tratando ahora con los discípulos era el tema acerca de las traiciones, era el tema de las ofensas. Este es un asunto, mis amados, que nosotros necesitamos como hijos de Dios tener por seguro. En algún momento, tarde o temprano en nuestra vida, las personas, los mismos hermanos dentro de la iglesia, se van a levantar en contra nuestra. No debería de ser así. Mas, sin embargo, el Señor Jesús advierte con tiempo. Jesús le dice a sus discípulos, acuérdense que las ofensas van a venir tropiezos, dice Jesús. Jesús se refería de los tropiezos y de las traiciones de parte del mundo. Pero ahora hemos llegado a un punto donde los tropiezos y las traiciones no solamente vienen del mundo, de las personas que no conocen a Dios, sino que también vienen de dentro de la iglesia. Pero bueno, ahí hay tantísimo que hablar con respecto a eso. Pero obtengamos nosotros el mensaje que Jesús nos quiso dar en estos versículos. Dice, y harán esto, dice el versículo 3, porque no me conocen, no conocen al Padre ni a mí. Jesús habló claramente. Jesús les advirtió a sus discípulos, no se preocupen, no se amarguen, porque todo este tipo de cosas va a venir a sus vidas. De hecho, Jesús también lo dijo en Mateo 24. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús también lo advirtió, y en el versículo 9 y 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo este tipo de cosas el Señor Jesús ya la había hablado. Jesús ya había mencionado que todo este tipo de cosas iba a venir. Mas sin embargo,
nosotros tenemos que tener en mente también lo que Jesús dijo aquí mismo en Mateo capítulo 18 y el versículo 7. Mateo 18 y el versículo 7, Jesús dijo también: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Oiga cómo les dice Jesús: es necesario que vengan los tropiezos. Jesús permite que las personas se levanten en contra nuestra y vengan a hacernos oposición y vengan a rechazarnos. Básicamente, el Señor lo permite para que nosotros podamos cuidar nuestro corazón y ver cómo reaccionamos ante las ofensas. Jesús dijo: es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tengamos cuidado, guardemos nuestro corazón de la amargura, pero más que eso, tengamos cuidado de no ser nosotros los que estamos en contra de los hermanos, de no ser nosotros los que estamos en contra de aquellos que están levantándose de parte de Dios y haciendo la obra de Dios. Así es que la gracia de Dios es la que nos va a ayudar a mantenernos en estos momentos difíciles, en estos momentos donde los tropiezos, donde la persecución venga a nuestras vidas, donde venga incluso el enemigo a levantarse en contra de nuestra propia vida. El Señor Jesús mostró por lo menos 3 cosas. Hay muchas, ¿verdad? Pero según lo que el Señor Jesús dijo en los primeros 4 versículos que estamos leyendo, el Señor dijo en primer lugar que las personas nos van a atacar, nos van a perseguir precisamente porque no conocen a Dios. No están caminando las personas en la luz correcta, en la luz que es Cristo Jesús. Por eso las personas se levantan y atacan a otros cristianos también y a otras personas. En primer lugar, vamos a recibir ataques porque no están caminando en la luz. En segundo lugar, vamos a recibir tribulación, vamos a recibir tropiezo de parte de las personas porque ellos no conocen al Señor. Cuando una persona se levanta en contra nuestra, es porque realmente no conoce a Dios. Si conocieran a Dios, si escucharan la voz de Dios, no servirían de tropiezo para otra persona. Y en tercer lugar, podemos mencionar y podemos decir también que las personas se levantan en contra nuestra porque hay espíritus inmundos llenando sus mentes y sus corazones. Así es que este tema es bien importante que nosotros como hijos de Dios lo entendamos. Vamos a tener tropiezos. Normalmente los tropiezos deben de venir de las personas del mundo, pero estamos llegando a un punto donde las personas dentro de la iglesia misma se van a levantar en contra nuestra, nos van a odiar, nos van a aborrecer, simplemente porque no hablamos lo mismo, no pensamos lo mismo. Jesús lo advirtió. Dice aquí en Juan capítulo 16 donde estamos y el versículo 4, Jesús dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando la hora llegue, os acordéis que ya os lo había dicho. Esta es la bendición que nosotros tenemos de tener una participación activa con el Espíritu Santo. Dice en el versículo 13, siempre del capítulo 16, Juan 16, 13, dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para advertirnos. El Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad, pero también para advertirnos cuando las personas se levanten en contra nuestra. Lo que nosotros tenemos que hacer es agudizar nuestro oído y aprender a escuchar a Dios cuando nos diga: ten cuidado con tal persona, ten cuidado con tal situación. Dios es fiel, Dios es bueno y Él ha prometido que el Espíritu Santo nos dirá las cosas antes de que sucedan. Y eso es así. Muchas veces hemos experimentado traición, hemos experimentado cómo las personas se levantan en contra nuestra. Pero antes el Señor nos ha advertido, el Señor nos ha hablado en sueño, nos ha hablado en palabra profética, advirtiéndonos de lo que viene. Así es que no tenemos que tener temor.
No tenemos que sentirnos defraudados y solos. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros y nos va a advertir de las cosas que han de venir. De los versículos 7 hasta el versículo 15, ahí Jesús sigue hablando acerca de las verdades de la labor, de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros como cristianos. Y ahí nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Por favor, no crea cuando alguien le dice, no, nadie necesita hablar en lenguas. No, eso es mentira. No, necesitamos, nos urge, así como hemos recibido a Jesús por fe, también necesitamos recibir el Espíritu Santo y la manifestación de hablar en lenguas, como también necesitamos fluir en los dones del Espíritu. Por lo menos un don del Espíritu necesitamos tener en nuestra vida. Si desarrollamos más de un don, qué bueno. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 7, Mateo 16 y el versículo 7, pero ya os digo la verdad, os conviene, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo aún no estaba en medio de los cristianos. Permanecía el Espíritu sobre Jesús, pero cuando Jesús fuera quitado de este mundo, el Espíritu Santo iba a venir a llenar a cada uno de los cristianos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Dice el versículo 8, Juan 16, 8. Pero cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí quiero yo detenerme un poquito más, porque el Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo. Pero muchas veces nosotros malinterpretamos este versículo, porque nosotros creemos o pensamos que el Espíritu Santo va a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, a las personas que están en el mundo, a las que no tienen a Jesús. En parte es cierto, pero este versículo tiene dos caras, porque dice Jesús, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo. Y yo pregunto, ¿nosotros como cristianos no vivimos en este mundo? Por supuesto que sí vivimos en este mundo. Así es que el Espíritu Santo también nos tiene que convencer a nosotros como cristianos de pecado, porque ese es el peor error que un cristiano puede cometer, creer que no tiene pecado. Pero ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a enseñar y a revelar los pecados que nosotros tenemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de convencernos del pecado que tenemos. El salmista David acostumbraba a orar delante del Señor. David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Como dice el dicho, un dicho en el mundo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y de igual manera, no hay peor cristiano que el que no reconozca que tenemos pecado. El que cree que ya es santo, déjeme decirle que está equivocado. Su primer pecado es la mentira, porque todos tenemos pecados. Todos ofendemos a Dios, aun y cuando ya tengamos años y años de ser cristianos, seguimos ofendiendo a Dios. Necesitamos rogarle al Espíritu Santo que nos convenza del pecado que estamos haciendo. Muchas veces todas las personas ven los pecados que nosotros tenemos, menos nosotros. Pero el Espíritu Santo, esa es una labor del Espíritu Santo, que Él va a convencer al mundo. Y dentro del mundo estamos también nosotros como cristianos. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia, pero también de juicio. Hay un juicio por cada obra buena o mala que hagamos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender cuando hemos fallado. El Espíritu Santo nos va a ayudar
a poder entender cuando hemos fallado delante de Dios, y Él nos va a traer el espíritu de arrepentimiento para pedirle perdón a Dios por las malas acciones que nosotros hacemos. Ojalá que nuestro oído y nuestro corazón estén dispuestos y le digamos: sí, Señor, ayúdame, quita esto de mí, quita este pecado de mí. Y mire, duele. Yo sé, duele cuando el Espíritu Santo nos señala un pecado, duele. Uno se siente frustrado, uno se siente y dice: ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo librarme? ¿Cómo puedo arrancar de mí este pecado? Dios es el que lo va a hacer. Pero también nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios, debemos exponernos al Espíritu Santo para que Él nos limpie, para que Él nos redarguye, para que Cristo derrame su sangre sobre nosotros y nos limpie de todos nuestros pecados. Si alguien cree, dice el apóstol Santiago, si alguien cree que no comete pecado, se hace mentiroso, dice Santiago. Así es que necesitamos, no meta este versículo, no cite este versículo diciendo que el Espíritu Santo va a convencer al mundo que está en pecado. El Espíritu Santo también nos va a convencer a nosotros de que estamos en pecado. Avancemos, dice el versículo 12. Juan 16 y el versículo 12. Aquí hay otra verdad bien importante que Jesús mencionó. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire lo que Jesús dice. Este versículo a nosotros lo que nos muestra es que hay tantas verdades en el corazón y en la mente de Dios, que Dios tiene un tiempo para nosotros que podamos entenderlas. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay veces que por años no he entendido algo. Por años no lo he entendido. Y de repente cuando lo estoy estudiando, viene el entendimiento y viene la revelación a mi mente y digo: ay, Señor, gracias. Y todavía cuando leo algo y no lo entiendo, digo: bueno, voy a esperar el tiempo de Dios para poderlo entender. Pero hay un punto importante. Para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, necesitamos tener un espíritu de humildad. Si la revelación va creciendo, el espíritu de humildad también va creciendo. Pero si la revelación que Dios nos está dando crece y la humildad no crece, entonces estamos en serios problemas. Porque ahí se cumple lo que dice Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 1. Primero de Corintios capítulo 8 y el versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero mire la segunda parte del versículo: el conocimiento envanece, pero el amor vivifica. Cuando Dios nos muestre algo, cuando Dios nos revele algo de su palabra, también tenemos que tener un espíritu de humildad, porque el conocimiento por sí solo va a envanecer a una persona. El conocimiento va a echar a perder a una persona si no se comprende y si no se tiene el balance perfecto que es la humildad. Mientras más humildad tengamos, más revelación, más entendimiento nos puede dar Dios acerca de su palabra. Así es que tengamos cuidado de comprender la palabra de Dios, pero de tener el espíritu correcto. Jesús les dijo entonces a sus discípulos: 3 años y medio había pasado Jesús con sus discípulos, y ahora Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir porque todavía no las van a entender. Recordemos, no todo lo conocemos. Pablo dice: en parte sabemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es completo, lo que es en parte se acabará. Nadie tiene la revelación total, nadie tiene la revelación completa. Nadie puede creerse que tiene más o mejores cosas que los demás, porque Dios a esta persona le da algo, pero a esta otra le da otra cosa, a esta otra le da otra. Y Dios lo hace por amor a nosotros.
De lo contrario, comenzaríamos a creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Comenzaríamos a creer que nadie es como nosotros. Así es que el Señor tiene un tiempo para revelarnos sus verdades. El Señor tiene un tiempo específico para que nosotros podamos entender ciertas cosas de su palabra. Ahora, nuestro deber es mantenernos estudiando. Mire, hay personas, cristianos, que dicen, ay no, yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Mire, una vez leí algo en un libro que me causó tanta risa que se me quedó. En este libro decía, en el cielo no se va a premiar la ignorancia. En el cielo, Dios no le va a dar un premio al que diga, ay, te voy a dar esta recompensa porque tú no podías entender la Biblia. No, aunque no entendamos, sigamos leyendo. Si aunque no sepamos qué quiere decir esa palabra, continuemos estudiando, leyendo la palabra del Señor, porque va a llegar un tiempo donde Dios nos va a abrir y nos va a hacer entender, nos va a abrir el entendimiento y vamos a poder entender qué es lo que Dios quiso dejar en su palabra. Así es que recuérdese, en el cielo no se premia la ignorancia. Necesitamos buscar, indagar, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder crecer en conocimiento y en madurez cristiana también. No nos hace maduros cuántos años tengamos en la iglesia. Yo he conocido personas que tienen 30 años en el evangelio, pero cuando usted habla, cuando usted juzga, cuando usted ve cómo juzgan las cosas, uno dice, ay, este es un bebito espiritual. Así es que crecemos mientras estudiamos la palabra del Señor. Avancemos, por favor. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Luego el Señor dice de los versículos de los versículos 12, desde el 16 hasta el 24, el Señor Jesús va a hablar acerca de una tristeza que va a venir a los discípulos. Dice el versículo 16, todavía un poco, les dice Jesús, y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Jesús lo que les estaba diciendo aquí a los discípulos es, ahorita, dentro de unas horas me van a venir a traer preso. Y va a pasar ciertos días, van a pasar días que no me van a ver porque Jesús murió. Y mientras Él murió, la palabra nos dice que Jesús fue a las partes bajas de la tierra para hablar con los espíritus que estaban ahí. Así es que dice el Señor Jesús, todavía un poco y me veréis, pero de nuevo un poco y no me veréis. Por los 3 días que Jesús iba a pasar en las partes bajas de la tierra, pero después me volveréis a ver, dice Jesús. Después que Jesús resucitó, pasó 40 días más con los discípulos caminando por las calles de Israel, estando con ellos en ciertos lugares, en ciertas casas. 40 días Jesús estuvo y después de 40 días de su resurrección, Jesús ascendió. Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Así es que eso es lo que Jesús les hablaba. Pero les dice Jesús en el versículo 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis. Oiga, esto es importante que Jesús les dice también a sus discípulos. Por supuesto, Jesús iba a ser quitado de ellos. Los discípulos iban a tener tristeza. Imagínense la seguridad que estos 11 discípulos podían sentir teniendo a Jesús junto a ellos. Era una seguridad así como un hijo siente con su padre y con su madre. Ahora Jesús sabía eso y Jesús les dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Mientras Jesús moría, sus discípulos iban a estar tristes y lamentándose. Y Jesús les dice, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mire, es impresionante la vida del Señor Jesús, cómo Él pudo mostrar un dominio propio aún de sus propias emociones y sentimientos hasta el último momento mientras Él estuvo en esta tierra como ser humano, como hombre.
El Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos: yo sé que ustedes se van a poner tristes cuando me vean colgado en esa cruz. Se van a poner aún más tristes cuando no me vean por 3 días. Pero después ustedes esa tristeza se va a convertir en gozo. Y eso es lo que Dios promete. Y eso es lo que Dios dice. Solo fíjese la ecuación que el Señor Jesús les deja a sus discípulos. Jesús les dice: primero viene la tristeza para después venir el gozo. Y Jesús les pone un ejemplo en el versículo 21 y les dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado la hora del alumbramiento. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así como es en lo natural, así también es en lo espiritual. Va a haber tristeza. Muchas veces va a haber tristeza. Cuando compartimos la palabra de Dios, hay veces las personas no nos van a aplaudir, no nos van a, ay, qué lindo, ahí viene el hermano, la hermana que nos habla de, no, se van a enojar y dice, ahí viene esta loca otra vez, hay tanto que habla, ay, qué aburrido lo que dice. Pero así es, dice el Salmo 126. El Salmo 126 y el versículo 1 en adelante dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, primero es la tristeza, primero es la cautividad, primero es el reproche para después tener el gozo. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Este es un canto, ¿se recuerda? Entonces nuestra boca se llenará de risa, dice. Pero el versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová para con nosotros, estaremos alegres. Luego dice el verso 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron, oiga la promesa que Dios nos da también a nosotros, así como se las dio a sus discípulos. Van a tener tristeza, pero después habrá gozo, vendrá el gozo sobre sus vidas. Jesús dice, la palabra de Dios dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son los frutos, trayendo las recompensas. Así es que, mis amados, no nos preocupemos. Este capítulo 16 Jesús lo abrió diciendo: van a venir ofensas. Ahora Jesús continúa diciendo: va a haber tristeza. Pero la tristeza no va a ser para siempre. Primero es la tristeza, pero después vendrá el gozo, así como la mujer cuando va a dar a luz a un hijo. Jesús se pone entonces de ejemplo a esta mujer, ¿verdad? Versículo 25. Estoy en Juan 16, 25. Desde el versículo 25 hasta el versículo 33, Jesús ha vencido al mundo. Pero también Jesús ha venido a este mundo. Dice el versículo 25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. El versículo 27 dice Jesús: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Así es que el Señor Jesús les continúa diciendo a sus discípulos, y cerrando nosotros este capítulo 16, Jesús les dice: yo he venido al mundo, ustedes me han creído. Pero Jesús dice, hay cosas que van a entender después de la resurrección. Después, en el día de Pentecostés, los discípulos entendieron muchas cosas más de las que Jesús le hablaba en ese momento. Recordémonos,
Hay un tiempo de madurez para cada uno de nosotros como cristianos. Poco a poco, mientras vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas más elevadas y mayores. Así sucede en lo natural. Cuando nuestros niños están en pre-K o en kinder, nosotros no podemos hablarles a nuestros hijos de ecuaciones, de multiplicaciones. No les podemos hablar de todo ese tipo de cosas. Cuando ya ellos estén en la edad, cuando ellos su mentecita haya madurado y entendido otras cosas básicas, entonces podemos hablarles de otro tipo de cosas más fuertes. Igual es en la vida cristiana. Mientras nosotros maduramos y crecemos en el Señor, Dios nos va a ir dando más cosas, más revelación, mayor entendimiento de su palabra. Ahora, el peligro está, si nos estancamos y no crecemos, no podemos recibir mayor revelación. Entremos al capítulo 17. En el capítulo 17, aquí todo este capítulo fue la última noche que Jesús estuvo con los discípulos. De aquí en adelante Jesús ya no los vuelve a ver a los 11 juntos. Jesús es apresado, Jesús es llevado ante las personas que lo iban a enjuiciar para después crucificarlo. Leamos por favor capítulo 17. Los 26 capítulos de este capítulo 17 son increíblemente hermosos. De hecho, a este capítulo 17 se le conoce como la oración sacerdotal, porque aquí esta última noche, estas últimas horas que Jesús va a pasar con sus discípulos, lo que Jesús hace es orar al Padre por sus discípulos. Y qué impresionante oración la que Jesús hace. Por el tiempo no podemos cubrirla toda, vamos a cubrir algunos versículos nada más, pero veamos cómo inicia Jesús esta oración sacerdotal que hace al Padre por sus discípulos. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, aquí Jesús va a orarle al Padre. Este capítulo 17 nos muestra algunos momentos más íntimos que Jesús tiene con el Padre Celestial, con el Padre que estaba en los cielos. Jesús derramó su corazón ante el Padre. Unos minutos eran los que le quedaban a Jesús para estar en esta tierra. Y Jesús ora al Padre. Y nosotros podemos contemplar en esta oración que Jesús hace al Padre la magnitud del amor que Jesús tenía para con sus discípulos. Veamos esta oración. Jesús ora al Padre y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Anteriormente, nosotros habíamos estado viendo en los capítulos anteriores cómo Jesús decía, mi hora no ha llegado, aún no ha venido mi hora, decía Jesús. Pero ahora Jesús cambió la expresión, Jesús cambió la frase y ahora Jesús dice, ha llegado mi hora. Ahora sí, Jesús sabía. Por el Espíritu Santo, Jesús sabía cuándo, cada suceso, cada cosa que iba a venir a su vida, cuándo se venía a él. Jesús de antemano tenía la revelación de parte del Padre y sabía que su hora ya había llegado. Qué precioso saber y qué confianza podemos tener nosotros que Dios nos va a advertir de las cosas también que van a venir. Ahora Jesús intercede por sus discípulos para que tengan un amor y tengan unidad, así como el Padre y el Hijo también tenían esa misma unidad y ese mismo amor. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es el resultado de conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna,
En la vida eterna vamos a seguir conociendo a Dios, pero nosotros necesitamos ahora, mientras estamos aquí en este mundo, no nos cansemos de aprender la palabra de Dios. No nos aburramos de, ay, pero qué aburrido leer la Biblia. Ay, pero qué aburrido estudiar la Biblia. Miren, hay muchos cristianos que prefieren mejor estar saltando, sudando, bailando y danzando. Pero no, leer la Biblia, no. Ay, no, a mí no me explique la Biblia porque a mí me da sueño. No, Jesús dijo, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios. Si alguien no quiere estudiar, si alguien no quiere conocer a Dios, ¿cómo quiere ser parte del cielo y de la eternidad? ¿Cómo nos preparamos para vivir la vida eterna si no nos gusta estudiar? Ay, es que es muy aburrido. Ay, mira que bien cansado leer la Biblia. Y el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan a Dios y que conozcan a Cristo. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único camino que nos lleva al cielo. ¿A quién necesitamos conocer? A Jesús, al Padre. No nos cansemos. No nos cansemos de estudiar la palabra del Señor. Versículo 4 y 5, Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes en el mundo, que el mundo fuese. Jesús está hablando en estos dos versículos de la preexistencia, de que Él ya vivía antes de que el mundo fuera creado. Jesús ya vivía con el Padre. Esa es la preexistencia de Jesús. Vamos hasta el versículo 9. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13, ahí vemos cómo Jesús muestra la necesidad que nosotros debemos desarrollar, la necesidad de invertir nuestro tiempo en las personas correctas. No todas las personas quieren amar a Dios. Hay unas personas que nada más quieren hacer la mentirita. No todas las personas están dispuestas a pagar el precio por amor al Señor. No todos están dispuestos a conocer realmente la palabra. Mire, yo me he dado cuenta que mucha gente solamente tiene comezón de oír, ganas de oír algo nuevo, algo que le edifique, pero en realidad ser cambiados y ser transformados de la palabra, no quieren. Tengamos cuidado que nosotros no seamos de esos que solamente tengan comezón de oír, ganas de oír algo bonito, pero de ahí no dejamos que la palabra nos transforme. Dice el versículo 9, yo ruego, Jesús orando por sus discípulos al Padre, ¿verdad? Yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, dice Jesús, sino por los que me distes, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo. Y dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Jesús continúa, mire cómo derrama Jesús delante del Padre. Le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí el Señor Jesús claramente está enseñándonos a nosotros. Tenemos que invertir en las personas correctas. El tiempo es corto, la venida del Señor está cerca, el cumplimiento de toda la profecía se está acercando. Mis amados, necesitamos invertir tiempo en las personas correctas. Los hijos de perdición, ellos no quieren nada con Dios. Ellos son escogidos para perdición, no por voluntad de Dios, sino por voluntad de ellos, propia de ellos. Mire, yo le voy a dejar una tarea y por favor hágala. El Salmo 109, los primeros 20 versículos del Salmo 109
hablan precisamente de Judas. Judas, dice Jesús, que era el hijo de perdición. Él se perdió porque no era parte de ellos. Lea todos esos 20 versículos del Salmo 109 y vea cómo cada uno de esos versículos se cumplió en Judas. Y qué maldiciones, no solamente sobre Judas, sino sobre su esposa, sobre los hijos de Judas, sobre sus hijos. Qué horribles maldiciones vienen sobre él. Ese es el hijo de perdición. Ahora, nosotros tenemos que enfocar nuestra fuerza, nuestra energía, la tenemos que enfocar en las personas correctas. La oración de Jesús estaba centrada en que sus discípulos fueran guardados del mundo. Más adelante vamos a ver que Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Cristo tuvo que experimentar la traición de Judas y para eso también hubo un propósito. En el cielo, el Padre fue traicionado por aquel ángel, por Lucifer, por Luzbel. Dios el Padre experimentó la traición en los cielos. Jesús, como Hijo de Dios, también experimentó la traición de un Judas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también vamos a experimentar la traición de muchos Judas. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios le permitió a Jesús experimentar la traición? Porque nosotros vamos a experimentar también la traición. ¿Sabe por qué? ¿Sabe la respuesta del por qué? Porque Dios quiere que nosotros experimentemos lo que su corazón le dolió y lo que su corazón sintió, la tristeza, el dolor que él sintió al ser traicionado por aquellos que amaba. Dios el Padre creó a Luzbel. Dios creó, lo hizo como un querubín protector, dice Isaías y dice Ezequiel. Dios Padre hizo a Lucifer, ahora el diablo. Dios lo hizo hermoso, lo hizo con muchos talentos, pero para que lo adorara y lo honrara a él. ¿Pero qué hizo Lucifer? Traicionó al Padre aún en el mismo cielo. Jesús tenía que experimentar también la traición de un Judas para Jesús poder sentir el dolor que hubo en el corazón del Padre. Pero también nosotros somos participantes de los sufrimientos de Cristo y parte de los sufrimientos de Cristo también fue la traición de los Judas. Así es que, mis amados, no podemos amargar nuestro corazón en contra de aquellas personas que se levantan. Si contáramos todas las cosas y todas las traiciones y todo lo que hemos recibido de ciertas personas, parecería increíble, pero Dios lo permite para que nuestro corazón no se amargue. Dios lo permite para que seamos participantes de sus padecimientos también. Tengamos cuidado. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, sin ninguna amargura, sin ningún enojo, Jesús pudo exclamarle al Padre desde la cruz y decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremenda lección de humildad y de mansedumbre. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos tomar las cosas en nuestras manos y queremos vengarnos de aquellas personas que nos han ofendido, que se han levantado en contra de nosotros con calumnias, con ofensas, con difamaciones. No hagamos eso. Dejemos que Dios sea quien obre a favor nuestro, así como lo hizo Jesús. Continuemos, por favor. Qué tremendas lecciones las que Jesús nos enseña, aún en las últimas horas de vida que tenía sobre esta tierra. Jesús ora al Padre y Jesús le dice:
Padre, guárdalos. Ellos van a quedar en el mundo, pero yo te pido que los guardes del mundo. Versículo 14 al 20. Desde el versículo 14 hasta el 20, Jesús habla muy claro para con sus discípulos y vuelve una vez más Jesús, así como les dijo en el capítulo 16, Jesús vuelve a decirles a sus discípulos, va a venir tribulación, va a venir persecución de parte del mundo. Versículo 14, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, Jesús orando al Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mire qué hermosa oración del Señor Jesús. Ahora, aquí hay varios puntos que yo quiero resaltar en este momento. Dice el Señor Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. En el versículo 14, me salté el versículo 14, Jesús dice, el mundo los va a aborrecer porque yo les he dado mis palabras. Ahora, detengámonos por favor un momento acá. Si a nosotros nos aborrece el mundo como cristianos, es porque estamos en el lugar correcto y haciendo la obra correcta. Pero si el mundo no nos aborrece, por favor examine qué tipo de doctrina está practicando. El mundo no nos puede amar porque la ley, la palabra de Dios es la que nos muestra el camino por el cual debemos andar. Pero si somos cristianos y el mundo nos ama, probablemente nosotros estamos viviendo como el mundo también. Si alguien se mira, se examina y dice, pero es que el mundo no me aborrece, el mundo me ama. Tenga cuidado, no vaya a ser que usted esté viviendo y haciendo todas las cosas que el mundo haga. Como yo he dicho en otras ocasiones, ahora es difícil distinguir quién es cristiano y quién es mundano, porque ahora los cristianos viven como mundanos y los mundanos viven como ciertos cristianos. Jesús claramente lo dijo, el mundo los va a aborrecer porque yo les he hablado mi palabra. Si nosotros como cristianos no estamos siendo aborrecidos del mundo, probablemente es porque vivimos como ellos, como el mundo. Luego Jesús dice, yo no le pido al Padre que los quite del mundo, sino que los guarde del mundo. No tenemos por qué involucrarnos en todo lo que el mundo hace. El mundo hace esto, allá van los cristianos. Ay, no, pero es que nosotros lo hacemos para ganar a las personas. No, hermano, no. Dios ha establecido la manera correcta cómo se hacen las cosas. No podemos adoptar los métodos del mundo para ganar al mundo. Eso es ilógico. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a recibir aborrecimiento de parte del mundo si estamos caminando realmente en santidad. El Señor quiere que nosotros nos santifiquemos y la palabra de Dios es la que nos enseña a cómo vivir correctamente agradando a Dios. Yo no estoy hablando nada que la palabra de Dios no lo diga. La palabra del Señor nos dice que nos van a aborrecer porque no vivimos como ellos. Necesitamos ser santos, así como Dios también es santo. Ahora, hay un punto más que yo quiero hablar con respecto a la santidad y paso al siguiente tema. La santidad, para que llegue a ser completada, necesita ser probada. Adán y Eva no eran santos en el jardín del Edén. Adán y Eva eran inocentes, pero no santos. Ellos fueron probados para alcanzar santidad, pero lastimosamente no aprobaron. Desaprobaron la prueba, que era obedecer a Dios un solo mandamiento. Mire, Adán y Eva eran los más beneficiados de todos.
No solo porque no tenían suegros, no, son bromas, una broma de muy mal gusto, pero Adán y Eva tenían muchas más ventajas que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a Adán y Eva Dios les dio un solo mandamiento. Y el único mandamiento que ellos debían de guardar era no tomar o no comer del fruto prohibido. Pero lastimosamente, la serpiente con su astucia engañó a Eva y Eva comió y dio a su esposo, a Adán, que comiera del fruto. Así es que ellos no alcanzaron la santificación. Adán y Eva eran inocentes, pero no santos. Nosotros vamos a ser probados. Nosotros vamos a ser probados para ser santos. Por eso es que Jesús le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Vivimos en una generación adúltera, donde nosotros debemos de mantenernos en santidad, donde nosotros necesitamos que el mundo sea diferente a nosotros, o nosotros, mejor dicho, ser diferentes al mundo. ¿Cuánto nos enseña la palabra del Señor? Jesús dijo, van a tener aflicciones en el mundo, porque no son como ellos, pero no vamos a ser quitados del mundo, vamos a ser dejados en el mundo para perfeccionarnos en la santidad. Versículo 21, estoy en Juan 17, versículo 21 hasta el versículo 26. Cerramos también este capítulo 17 y aquí en estos últimos versículos el Señor Jesús les hace a los discípulos un llamado a la unidad. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que este tema es inmenso. La unidad es un tema preciosísimo y profundo en realidad. No podemos por el tiempo hablar tanto con respecto a la unidad, pero miren, lo que Jesús oraba al Padre era que los discípulos tuvieran entre ellos la misma unidad que Jesús y el Padre tenían. Miren, yo solo les pido que veamos cómo está la iglesia ahora en día. Y miren, tristemente no hay unidad en medio de la iglesia de Cristo. Esta iglesia critica a la otra, el otro pastor critica al otro y así. Nadie. Mira, a mí me da tanta tristeza que cuando uno se sale de una iglesia, ya, uy, qué bueno que se fueron, y comienzan a hablar cosas malas de uno. Y yo digo, ¿por qué? No somos aparte, no seguimos siendo parte del mismo cuerpo de Cristo. El hecho que yo no vaya a un lugar no significa que ya no soy miembro, que ya no soy parte del mismo cuerpo. Pero qué triste y qué doloroso. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos debían de ser uno, así como el Padre y Él eran uno. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos 4 diferentes tipos de unidades. Yo las voy a mencionar y voy a dar las citas bíblicas. Por favor, usted anote las citas. No puedo leerlas por el tiempo ahorita. Hay 4 tipos de unidad. La primera es la unidad del corazón. Así dice el Salmo 86:11. La unidad del corazón. En segundo lugar está la unidad del espíritu. Efesios capítulo 4 y el versículo 3. Esa segunda es la unidad del espíritu. Vuelvo a repetirlas. La unidad del corazón en el Salmo 86:11. La segunda es la unidad del espíritu, Efesios 4:3. La tercera unidad que nosotros vemos en la Biblia es la unidad de la fe, Efesios 3 del 11 al 13. Efesios 3 del 11 al 13 habla de que todos debemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y la cuarta unidad es la unidad de los hermanos. Yo he hablado en otras ocasiones con respecto a la unidad.
Si no hay unidad en nuestro corazón, menos vamos a poder estar unidos con los hermanos. El Salmo 133 nos habla precisamente de la unidad entre los hermanos. ¿Se recuerdan de ese salmo? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí desciende Jehová en medio de los hermanos en unidad. Este realmente es un milagro que el Espíritu de Dios va a hacer en los últimos días. El Espíritu Santo va a traer unidad a la iglesia. Ahora cada quien defiende su doctrina. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros inventan cada cosa. Lo que menos hay es unidad. Pero el Señor ha prometido, el Señor ha dicho que la iglesia será gloriosa, la iglesia será una iglesia sin mancha y sin arruga, y esa es una obra del Espíritu Santo de Dios en los tiempos finales. La iglesia será perfeccionada por medio de la tribulación. Avancemos. Cuando en el Salmo 133 se habla de que va a descender, la unción de Dios va a descender como un aceite sobre la cabeza, sobre la barba y sobre las vestiduras de Aarón, que era el sacerdote. Ahí se habla que la unidad es como esa unción, como ese óleo de ese aceite. Y cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 30, del versículo 22 hasta el versículo 30, nosotros vemos que ahí hay diferentes componentes que hacían el aceite de la unción. Ahí habían por lo menos 5 ingredientes de los que se hacían ese aceite del que habla el Salmo 133, del cual bajaba sobre la cabeza y la barba y los vestidos de Aarón. Ahí habla de la mirra, de la casia, de la canela aromática, del cálamo aromático y del aceite de olivas. Todas estas 5 ingredientes se conformaban, se unían y salía lo que era el aceite de la unción. Ahora, cada una de estos ingredientes nos muestra a nosotros una cualidad que debe de ser perfeccionada también en la iglesia y en nuestros corazones para llegar a la unidad. Espero que se entienda lo que estoy hablando y que podamos entenderlo a la luz de la palabra del Señor. La mirra en la palabra de Dios representa la mansedumbre. La casia representa la humildad. Si nosotros somos mansos y humildes, vamos a poder caminar en unidad con nuestros hermanos. La canela aromática representa la bondad. El aceite de olivas representa la paz. Y el cálamo aromático representa la benignidad. Si estas 5 cualidades son desarrolladas en nosotros, va a ser fácil estar entre hermanos. Va a ser bonito estar unidos con nuestros hermanos. De esta manera finalizamos el capítulo 17. Todavía nos quedan 25 minutos para cerrar esta clase. Vamos a ver todavía el capítulo 18 y si podemos entramos al capítulo 19. Pero ahora vuelvo a hacer un recordatorio rapidito. Dijimos que todo el Evangelio de Juan lo íbamos a dividir en 3 partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 eran los milagros que Jesús hizo en su ministerio público. Del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Eso ya lo estudiamos. La segunda parte era desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, que ahí se ven o estuvimos estudiando los discursos de Jesús en el aposento alto con sus discípulos. Ahora entramos del capítulo 18 hasta el capítulo 21, entramos a la tercera y última parte de la división del Evangelio de Juan. Y ahora vamos a ver precisamente la pasión y la resurrección de Jesús. Del capítulo 18 en adelante viene un periodo muy intenso en la vida de Jesús,
porque del capítulo 18 en adelante vamos a ver la traición, el arresto, el juicio, la crucifixión y por último la resurrección de Jesús. Estos 3 capítulos son 18, 19, 20, 21. Estos 4 capítulos son bien intensos en la vida de Jesús y eso es lo que vamos nosotros a estudiar en estos minutos que nos restan, y la próxima semana concluimos el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Introduzcámonos en los primeros versículos. Capítulo 18, Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Jesús iba camino rumbo a este huerto. Ahora, aquí dice un huerto, pero cuando nosotros estudiamos los evangelios sinópticos o todos los otros 3 evangelios, nosotros inmediatamente sabemos que el huerto del que se está hablando es el huerto del Getsemaní. El Señor Jesús sabía que había un lugar específico para que Él pudiera morir. Había una hora específica para que Él pudiera entregar también su vida. Así es que Jesús iba para el huerto del Getsemaní. No era casualidad. Getsemaní en el griego, en el hebreo, lo que significa es prensa de los olivos. Getsemaní significa huerto de los olivos. Y este nombre, este lugar lo obtenía precisamente porque era un huerto, era un campo cerrado con un muro alrededor amurallado, pero allá adentro habían muchos árboles de oliva. Según se cree, según se ve, muchos de los árboles de oliva que estaban cuando Jesús llegó al huerto del Getsemaní todavía están en pie hasta este momento. Entonces, cuando Jesús entró al huerto de los olivos, no era casualidad. Ese era un lugar que Jesús comúnmente utilizaba para poder ir a orar con sus discípulos, porque era un lugar solo, un lugar callado y un lugar muy bueno para orar. Pero no solamente tenía que ser el Getsemaní, sino que debía de ser este lugar que se llama, o que traducido es la prensa de los olivos, porque Jesús es esa oliva que el Padre iba a tomar y iba a estrujar, la iba a apretar para poder derramar su aceite con el cual nosotros íbamos a obtener la sanidad para nuestras heridas. Jesús es esa oliva que fue pisoteada, que fue ultrajada, y ese aceite extraído de esa oliva llamada Jesús es la que cura y venda nuestras heridas también. Así es que Jesús iba de camino al huerto del Getsemaní, y dice el versículo 2, también Judas, el que le había de entregar, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Versículo 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados. Miren, yo quiero detenerme aquí porque yo quiero que veamos aproximadamente cuántas personas llegaron a arrestar a Jesús. Voy a terminar de leer el versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Acá este versículo nos muestra aproximadamente cuánta gente iba a arrestar a Jesús. Dice Judas pues tomando una compañía. Esta palabra compañía en el griego la palabra que se usa es espeira, con S, espeira. Y esta palabra espeira lo que significa que es un grupo de aproximadamente 1,000 personas o 1,000 soldados. Pero dice el versículo, tomó una compañía de soldados, 1,000 soldados tomó Judas. Y después dice, y alguaciles de los principales. O sea, la cantidad de gente que llegó a arrestar a Jesús era tremenda.
Pero ¿por qué iba tan grande cantidad de personas a arrestar a una sola persona, a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque en realidad ellos tenían miedo. Judas mismo conocía el poder que tenía Jesús sobre su vida y tenían temor, tenían miedo. Por eso, mientras más personas llevaban en su mente, ellos podían creer que iban a dominar mejor a Jesús. Así es que Judas llevó 1000 soldados, llevó todavía soldados auxiliares del templo de los sacerdotes. Qué tremendo lo que estaba sucediendo en esos minutos, en esa madrugada, cuando llegaron a arrestar a Jesús. Continuemos. Juan 18 y el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, oiga qué precioso, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo. Jesús llegó hasta donde estaba todos esos soldados y Judas mismo. Jesús les preguntó, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué precioso lo que sucedía en ese momento. Cuando todas estas personas, más de 1000 personas, se acercaron a arrestar a Jesús, incluyendo a Judas, el traidor. Cuando Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Jesús responde con uno de sus nombres conocidos en el Antiguo Testamento. Jesús les dice, yo soy. Y cuando Él les responde eso, nadie pudo estar en pie delante de Jesús y cayeron todos. Por más que eran más de 1000 hombres y que venían armados y que venían con esto y con lo otro, nadie puede estar en pie delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores con su autoridad y su poder. Así es que qué tremendo. Jesús entonces les dice, yo soy. Y luego dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Por segunda vez Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos les respondieron, a Jesús Nazareno. Entonces respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos. Aquí se mira el carácter compasivo, el corazón compasivo de Jesús como el buen pastor. Jesús estaba en ese momento protegiendo, cuidando a a los 11 discípulos que estaban con él. Jesús les dice, que estos se vayan, déjalos ir, agárrame a mí, porque a mí es el que ustedes me buscan. Hasta en estos momentos Jesús estaba protegiendo a sus discípulos. Qué precioso el carácter del buen pastor. De los versículos 12 hasta el versículo 17, ahí vemos que presentan a Jesús. Bueno, la historia nosotros ya la conocemos. Vinieron y agarran a Jesús, lo llevan preso, se lo llevan ante la persona que vamos a ver ahorita. Ya separan a Jesús de sus discípulos. Dice el versículo 12. Entonces la compañía de soldados que habían ido a agarrar a Jesús, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Versículo 13. Y le llevaron primeramente ante Anás. Estos versículos, desde el versículo 13 en adelante, es el primer juicio que le hacen a Jesús. Este es el juicio de los judíos, porque llevaron a Jesús ante Anás, que era el sacerdote en función en ese momento. En realidad digo sacerdote porque era Caifás y Anás, los dos sacerdotes que estaban en ese momento. Caifás ese era el sacerdote que estaba funcionando, pero detrás de él estaba Anás, que realmente Anás le decía a Caifás lo que se debía de hacer. Esto era bien triste, bien triste. Tiempo me faltaría para analizar a Anás y a Caifás como sacerdotes judíos. Ya voy a hablar un poquito de Anás solamente. Dice el versículo 13, y llevaron primeramente a Anás, llevaron a Jesús ante Anás,
porque era suegro de Caifás. Ellos estaban emparentados, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Ok, veamos. Anás era una persona realmente mala. Era sacerdote, estaba a cargo de las cosas religiosas, pero era muy, muy malo. Anás fue sacerdote entre el año 6 después de Cristo hasta el año 15 después de Cristo. Ese periodo Anás estuvo funcionando como el sacerdote. Caifás era el yerno, ¿verdad? Como ya lo dice acá la escritura. Pero toda la familia de Anás era muy adinerada. Anás como sacerdote tenía mucha plata, mucho dinero. Y este dinero era lo que podía sobornar a su yerno Caifás y lo manipulaba para hacer lo que Anás quisiera. Así es que en realidad quien se mantenía en el puesto era Anás, haciendo lo que él quería. La fuente de las ganancias que Anás tenía no eran de muy buena procedencia. Si todos nosotros nos recordamos, las personas tenían que llevar ofrendas al templo y debían de llevar animalitos para sacrificarlos en el templo. Pero Anás lo que había hecho es que había dado la orden de que las personas no podían traer sus propios animales, sino que tenían que venir al templo a comprar sus propios animales. Por eso fue que Jesús limpió el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo en 2 ocasiones, botando la mesa de los cambistas y echando afuera a los animales y a todos los mercaderes dentro de la iglesia. Porque Anás y los sacerdotes habían establecido que ellos iban a vender los animales que la gente debía de sacrificar. Pero eso lo que hacía era tener dinero. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es pura coincidencia. De hecho, en el templo había el lugar de las inspecciones de los animales. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba el bazar de Anás. Ese era el lugar donde inspeccionaban los animales. Y una persona decía, yo no tengo mucho dinero, voy a llevar a mi animalito que yo tengo en mi casa. Lo llevaba, lo presentaba en el bazar de Anás y le decían, no, este animal tiene defecto. Vaya, bótelo y compre uno. De ahí obtenía Anás sus ganancias y todo lo que él tenía. Eso lo menciono, aunque no lo dice la Biblia, pero pues libros lo hablan perfectamente, pero lo menciono para que veamos la reputación y el calibre corrupto que tenían los sacerdotes en el momento que iban a hacerle el juicio a Jesús, para que veamos la magnitud de la reputación de ellos. Versículo 15, estoy en Juan 18:15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Ahora, este otro discípulo, la Biblia sí nos dice quién era. Hace poco acabo de oír a alguien que le hicieron una pregunta y dice, ¿a quién se refiere ese otro discípulo? Y la respuesta a mí me sorprendió, porque yo era una persona que pues o sea, yo la respetaba. Pero dice, no, nosotros no sabemos quién es ese discípulo. Además, si la Biblia no lo dice, no tenemos por qué andarlo investigando. Sí, la Biblia sí lo dice. Acordémonos que los 4 evangelios se complementan. El discípulo que iba con Pedro era Juan, el discípulo amado. Juan, el que escribió el evangelio de Juan. La humildad de Juan era tanta que como él estaba escribiendo este evangelio, él no podía decir, íbamos yo, Pedro y yo. No, Juan dijo, Pedro y otro discípulo. Pero ese otro discípulo a quien se refería era a él mismo, era Juan. Dice el versículo 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. ¿Quién es ese otro discípulo? Juan, el discípulo amado. Y este discípulo era conocido. Por eso es que nosotros sabemos que era Juan, el discípulo amado, porque dice que este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera. El padre de Juan, el amado, el padre de él era Zebedeo. Zebedeo
era un hombre que vendía pescados al sacerdote Anás y Caifás, Zebedeo. Juan y Zebedeo, su papá, entraban al lugar del sacerdote porque lo conocían, tenían confianza porque el Zebedeo le vendía pescado. Así es que Juan era bien conocido por todos ahí en el lugar este. Así es que Juan entró porque lo conocían, pero Juan fue a pedir permiso para que dejaran entrar también a Pedro. Por eso es que dice el versículo 16, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Así es que en el versículo 17, aquí en este momento, esto era aproximadamente en la madrugada cuando se estaba llevando a cabo todo este relato que dice el capítulo 18. Aquí es cuando Pedro y Juan, el discípulo amado, entran al patio del pretorio, dice la escritura. Pero aquí es cuando Pedro también niega a Jesús 3 veces. Jesús, nosotros lo recordamos, ya le había advertido a Pedro que lo iba a negar en 3 ocasiones, lo cual Pedro dijo, no, yo nunca te voy a negar. Pero aquí comenzó Pedro a negar cuando estaba en medio de todos ellos. Dice el versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo, no lo soy. Fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. Luego, en el versículo 25, dice, estaba pues Pedro en pie calentándose, porque estaba bien fría esa noche. Pedro estaba calentándose en el fuego y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó, Pedro negó y dijo, no lo soy. La segunda vez que Pedro niega a Jesús. Y dice el versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida el gallo cantó. Aquí están las 3 veces que Pedro negó a Jesús estando dentro del patio del pretorio. Ahora, para este momento, la tercera vez que Pedro negó a Jesús, todos los estudiosos teólogos concuerdan que era aproximadamente las 3 de la mañana cuando el gallo cantó y Pedro ya había negado a Jesús. ¡Qué duro! Era un momento sumamente duro para Pedro haber negado al maestro. Y si recordamos, yo siempre he puesto a Pedro y a Judas en comparación, porque Judas entregó a Jesús, Judas lo traicionó. Pedro negó a Jesús. Para Judas no hubo arrepentimiento ni redención, pero para Pedro sí. Pedro fue perdonado, fue restaurado y fue colocado en una posición de honor después de su fracaso. Así es que mucho cuidado. O nuestra actitud puede ser como la de Judas o puede ser como la de Pedro. Que ninguna de esas 2 actitudes puedan aflorar en nosotros. Pero para eso tenemos que caminar con mucha cautela delante del Señor. Así es que decimos entonces, aquí Jesús estaba delante de Caifás, delante de Anás, siendo juzgado por los judíos. Pero del versículo 15 al 18, bueno, eso ya lo vimos, ahorita ya lo estudiamos, del versículo 19 en adelante, bueno, también eso ya lo vimos desde desde el versículo 19, desde el versículo 19 hasta el versículo 24, ahí es cuando Jesús es interrogado por Anás. Veamos qué fue lo que preguntó Anás. Dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. ¿Quién era el sumo sacerdote? Anás. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a todos los que han oído que les he yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Ahora, ¿por qué Jesús le respondió así al sumo sacerdote Anás?
¿Saben por qué? Porque la ley de los judíos decía de que una persona no se podía juzgar si no traían 2 o 3 testigos en contra del acusado. Pero aquí trajeron a Jesús ante Anás, pero no traían ningún testigo para que acusara a Jesús. Así es que Jesús, en pocas palabras, o en otras palabras, Jesús lo que le está diciendo a Anás es: ¿de qué me estás acusando a mí? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los testigos, porque así se hacen los juicios correctos. Así es que Jesús, en pocas palabras, le estaba diciendo a Anás: no estás haciendo las cosas correctas porque no sabes hacer las cosas correctas. Entonces, ¿qué recibió como respuesta Jesús? Dice el versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Porque en pocas palabras lo que Jesús le estaba diciendo es: supuestamente eres sacerdote y no sabes que me tienen que acusar con testigos y nadie ha presentado testigos. Así es que Jesús les dice: ve y busca a los testigos y pregúntales a ellos. Así se juzga correctamente. Hasta en el último momento Jesús siempre estaba enseñándonos a hacer lo correcto. Así es que Anás lo que estaba haciendo es haciéndole una pregunta ilegal a Jesús. La ilegalidad de la pregunta es que ningún juicio se podía hacer en contra de una persona si no hubiesen testigos. Pero así es el mundo, así son las cosas. El que anda mal, juzga mal todas las cosas. Versículo 28. Del versículo 28 hasta el versículo 40, ahí Jesús ya no lo tiene Anás, ya pasó del juicio judío y ahora Jesús viene ante otra persona que lo va a juzgar. Dice versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás, de donde había estado con Anás, al pretorio. Era de mañana, aproximadamente eran las 6 de la mañana. Jesús había estado toda la madrugada, había estado siendo interrogado, lo habían tenido ahí pues en el templo, ¿verdad? Con los sacerdotes. Así es que era la mañana, las 6 de la mañana, y ellos no entraron en el pretorio. Los sacerdotes no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y le respondieron y le dijeron: si no fuera malhechor, no lo traeríamos ante ti. Ahora los sacerdotes traen a Jesús ante Pilato, ante el juicio romano. Pilato era romano. Así es que viene y Pilato era otra persona completamente corrupta. Pilato cuenta la historia que había tenido problemas ya con el César. Así es que Pilato estaba pendiendo de un hilo porque César quería quitarlo de su posición porque había hecho cosas muy incorrectas. Su reputación estaba en juego y su posición también estaba en juego, la de Pilato. Así es que los romanos... déjenme explicarles esto. Los judíos podían matar a una persona a pedrada porque la ley se los permitía, siempre y cuando hubiera hecho un pecado que le permitiera morir apedreado, los judíos lo apedreaban. Pero como los pecados de los que acusaban a Jesús no era ninguno de los pecados que permitían apedrearlo, los judíos no podían matar a Jesús a pedradas, porque ninguno de los pecados de lo que lo acusaban se merecía esa muerte. Ahora, los romanos, la costumbre que ellos tenían era que ellos crucificaban a las personas, a los malhechores. Ellos podían, a los criminales más malos, los podían crucificar. Pero esta costumbre de la crucifixión venía desde los persas, que los romanos la adoptaron y la practicaron. Así es que los sacerdotes traen a Jesús ante Pilato para que Pilato lo crucifique. Y Pilato no se quería meter en problemas porque él estaba pendiendo de un hilo, su posición y su reputación. Así es que tan cruel era esta muerte
de crucifixión que ni los mismos ciudadanos romanos podían matarlos en la cruz, en una cruz. Tremendo todas las cosas que estaba pasando acá. Ahora, traen a Jesús ante Pilato y en 3 ocasiones diferentes, Pilato dijo, yo no hallo ningún problema en este hombre. Yo no veo que él haya hecho nada malo. Versículo 38, Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Claramente Pilato lo dijo con su boca. Yo no hallo ningún pecado, ningún problema en Jesús. Yo no hallo ningún delito en él. 3 ocasiones Pilato dice lo mismo. Lo volvió a decir en el capítulo 19. Yo con eso termino. Capítulo 19 en el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego el versículo 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En 3 ocasiones claras, Pilato dijo, yo no hallo ningún delito en Jesús. La próxima semana, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a entrar al capítulo 19 y ahí vamos a ver otros detalles más que la Escritura nos da con respecto a la muerte, al juicio, a la muerte y a la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor, vamos a darle gracias porque nos permitió cubrir los 3 capítulos ahora. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido una vez más abrir tu palabra, Señor, y ser enseñados por tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos a que cada una de estas verdades queden grabadas en nuestra mente y en su corazón y que podamos, Señor, aprender de ellas y ponerlas en práctica cada día. Continúa guardando nuestras vidas y aquellas personas, Señor, que tenemos conocimiento que están enfermas con este virus. Te rogamos que tu mano de sanidad llegue hasta donde ellos se encuentran, hasta el país, hasta la ciudad, hasta la nación donde ellos se encuentran, hasta la ciudad donde ellos están. Lleva tu espíritu de sanidad sobre ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El próximo miércoles, siempre a las 10:30 de la mañana, vamos a concluir el estudio del Evangelio de Juan. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz tarde. Hasta pronto.